Muy bien, buenos días a todos de nuevo. Acabo de iniciar la grabación y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que esto es química. Vamos a iniciar recordando un poquito de lo que vimos la última vez, la semana pasada, que era los modelos atómicos, y eso nos va a llevar a ver la configuración electrónica que, por supuesto, eso significa que vamos a iniciar trabajando con la tabla periódica. Estábamos viendo, les recuerdo, estábamos viendo al átomo, estudiábamos los modelos atómicos distintos, desde el modelo atómico de Dalton, donde ya estaba planteado el átomo como una sola unidad. Y que recordemos que vamos a seguir utilizando el modelo atómico de Dalton también para hacer modelos en físico, porque es muy fácil observar, sobre todo cuando tenemos átomos distintos formando una molécula, es mucho más fácil utilizar precisamente pelotitas, ¿sí? O sea, si lo llevamos a 3 dimensiones, a poder realizar el modelo mecanocuántico actual, porque ese es mucho más complejo, lo que es la realidad, pues que no es una esfera sólida, sino que tiene los orbitales, pero además de tener orbitales, que los electrones no se encuentran directamente en un solo punto, sino que los orbitales, la teoría, los estudios estos nos llevan a pensar y a comprender que un orbital realmente es un espacio donde existe una probabilidad de que ahí se encuentre los electrones. La cantidad de electrones suficientes por cada nivel de energía, que cada nivel está compuesto por orbital, un orbital o varios orbitales. Entonces, la realidad es que podemos predecir con los orbitales dónde se pueden encontrar los electrones, pero en un instante, porque en realidad andan moviéndose, son acelerados, van y vienen, van y vienen. Aun y cuando pensemos ya yéndonos a cómo está la materia en el planeta, entendiendo un poquito más de la tabla periódica y viendo que, oye, la mayoría de los elementos se encuentran en estado sólido, correcto. Entonces, eso podría hacernos pensar erróneamente en que encontraríamos a los electrones fijos, pero eso no es cierto. O sea, por eso es a donde vamos, que eso podría ser muy erróneo. Comprendimos a través de los últimos años, después con los estudios de Thomson, donde ya vino el estudio de rayos catódicos, después los de Rutherford, donde ya se notaba y que había movimiento al interior del átomo. Y Rutherford, cuando se da cuenta, pues que, ¿sabes qué? Es que hay espacios vacíos, porque deja pasar la energía, se traspasa al propio átomo, a ese tamaño. Entonces, debemos de entender que la materia está formada por átomos. Los átomos, a su vez, están formados en su núcleo, por un núcleo formado por protones y neutrones, y alrededor del núcleo están los electrones que se encuentran en movimiento constante alrededor de los orbitales, que no es un modelo planetario, como primero lo pensamos, ¿sí? O sea, hay que entender que nos ayuda un poquito a imaginarnos y a poder como dibujar un poco mejor dónde podríamos encontrar los electrones. Sin embargo, no es así, pues, o sea, insisto que la realidad es que tenemos los orbitales de distintas formas con respecto a niveles de energía hacia el interior del átomo, y eso es lo que realmente, esas distinciones, es lo que realmente hace que exista un átomo de cobre y que exista un átomo de helio, que de verdad, de fondo, pues ellos ambos tienen electrones, protones y neutrones, pero sus niveles de energía son distintos, formados por los orbitales. O sea, los orbitales son diferentes entre sí. Por eso es que el comportamiento de un átomo de helio es muy distinto al comportamiento de un átomo de cobre, ¿sí? Completamente diferentes. El helio está justo completo entre sí.
O sea, no necesita de nadie más. No se va a mezclar con nadie más. Resulta que es parte de una familia o un grupo que está clasificado en la tabla periódica, que uno de sus nombres, o lo más común para conocer ese grupo, es como los gases inertes. Y se les llama inertes porque ellos ya están completos, andan bien, no necesitan a nadie más. Entonces, por eso quedaron acomodados en la tabla periódica hacia el extremo derecho. Al extremo derecho, donde ustedes van a encontrar el grupo 18. Ay, ¿de qué está hablando? Vamos para allá. Vamos a estudiar eso hoy. Entonces, todos en ese grupo resulta que están completos. Vamos a tratar de entender a qué me estoy refiriendo con eso de que están completos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, muchachos, todos. Vamos a empezar a compartir diapositivas de donde nos quedamos la clase anterior. Y ahí vamos a continuar. Le he agregado para que se viera mejor unas figuras más. Entonces voy a cambiarle el archivo de diapositivas que estaba ya en plataforma. Se los voy a actualizar por este. Es un ligero cambio que le agregamos, pero pues mal vale que lo tengan así como se ve en clase. Entonces, miren, vamos a observar. Aquí nos quedamos. La semana pasada, la última clase, repito, estudiamos el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr, y que aprendimos que por eso es que Bohr luego se le conoce como el padre de la química cuántica, ¿verdad? Y de ahí nace, entre varios estudios, el modelo mecano cuántico. Mecano, que viene de la palabra de mecánica, de movimiento, el movimiento de la materia, y la parte cuántica, que es el estudio de esos movimientos de la materia, pero hacia el interior del átomo, ¿sí? Entonces, así se le conoce al modelo actual, es el modelo mecano cuántico actual, ¿sí? Nos ha permitido precisamente desarrollar nuevos materiales porque, como les explicaba ahorita, como ya entendimos que la diferencia entre un átomo de un elemento y un átomo de otro elemento tiene precisamente que ver con los orbitales, la cantidad de electrones que éste posee, pero por supuesto, si nos vamos hacia el interior del átomo, la cantidad de electrones está relacionada con la cantidad de protones. Entonces, por supuesto que el núcleo tiene muchísimo que ver con el comportamiento del átomo. Entonces, todos los componentes de un átomo nos da las características, las propiedades, el comportamiento de cada elemento. Y por eso que les estoy comentando que, por supuesto que el núcleo tiene que ver, por eso es que tenemos la presencia de isótopos. Platicamos también la semana pasada sobre los isótopos. No sé si alguien quiere participar y nos quiere comentar a ver, ¿cuál era la diferencia con los isótopos? Con el comentario que estamos haciendo ya ahorita. ¿Qué es un isótopo? ¿Qué comprendimos como isótopos? Está abierto el micrófono para participación y obviamente tomamos nota de todo aquel que participe. Adelante, sin miedo. Es la variación de masa de un átomo. ¿Ok? Es una forma de decirlo. Es la variación de masa de un átomo. Porque varía la cantidad de neutrones que tenemos al interior, ¿verdad? O sea, comprendiendo todo eso, es correctísimo, María Guadalupe. Va a variar la masa de un mismo elemento, de un átomo de un elemento con otro átomo del mismo elemento. O sea, por ejemplo, podemos hablar de cesio, por ejemplo, y marcaríamos diferencias entre un átomo de cesio y otro átomo de cesio si varía la masa. Y para que varíe la masa es que resulta que tienen distinta cantidad de neutrones y no puedo decir que es otro elemento porque tiene la misma cantidad de protones.
Entonces, realmente en la tabla periódica, la clasificación, cómo está clasificados los elementos, es por cantidad de protones y esos no varían en los isótopos. ¿Sí? Correcto, María Guadalupe. Entonces, vamos a ver, esto ya lo contestaron durante la semana y tenían que poner el modelo de a quién pertenecía. Y vamos a continuar, viene una parte, ¿no? En esta tarea donde tipos de orbitales, significado, pero y configuración electrónica, ya lo tienen abierto en plataforma ahorita a las 9 de la mañana, les abría, que es un poco más sobre el estudio de la tabla periódica y la configuración electrónica. Entonces, tengo que hablar de la tabla periódica para regresar al modelo mecanocuántico con los orbitales, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender, ya en los videos les van a explicar un poquito más, son videos cortos los que les voy recomendando, pero de alguna forma, cortos me refiero a 10, 15 minutos, ¿no? Cada video que está por ahí recomendado, para que comprendan un poquito más. Viene un poquito sobre la historia de la tabla periódica. Yo en general, nada más para que nos alcance el tiempo aquí en la videoconferencia, nada más les platico, o sea, cuando viene Mendeleev con la parte de formar la tabla periódica, empieza con 6 elementos, que eran los que tenían ya clasificados y conocidos. Pero al día de hoy, nosotros sabemos que son 118 elementos de la tabla periódica. Eso tenemos que conocerlo y entenderlo. Son 118 elementos. Y resulta que la primera clasificación se hizo con la masa de los átomos, pero se comprendió que era mejor hablar de la cantidad de protones, que es donde surgió el número atómico, que es el que ustedes ven en esta tabla periódica que estoy mostrando en este momento, es el numerito que ven en la esquina superior izquierda de la representación de cada elemento. Si ven ahí el 1, luego se brinca para acá 2, luego 3, 4, horizontalmente va contando 5, 6, 7, 8. Se fijan, va contando horizontal, ¿sí? Entonces, pero porque hay una clasificación que están viendo ustedes ahí que está también en vertical. ¿Por qué quedó acomodado así como que, a ver, empieza con el 1, hay un escaloncito, quedó vacío y luego se va el 2 hacia el final a la derecha? Fíjense, qué tan impresionante es esto. Bueno, personalmente a mí me impresiona esto de la historia de la química, de los elementos de la tabla periódica, porque dentro de los pocos elementos que se conocían, entonces quedaron con muchísimos espacios vacíos. Y además que la clasificación empezó con masas, como les digo. Y cuando se cambió la clasificación a hablar de el número atómico, que entiéndase bien, ¿verdad? El número atómico hace referencia a, luego pongo un igual, al número o cantidad de protones de ese átomo. Que estamos de acuerdo que independientemente del isótopo que sea del elemento químico, va a ser la misma cantidad de protones, ¿verdad? Eso nos tiene que quedar de acuerdo, ¿sí? Entonces, con esto viene el conocimiento a través de la historia, donde fueron encontrándose cada elemento y se fueron acomodando en la tabla periódica. Y entonces vamos a lo siguiente, ¿por qué queda entonces la clasificación? Si van notando la clasificación en este momento ustedes, tienen que ir notando que en la clasificación tenemos 2 cositas que están muy claras. Tenemos en horizontal, donde vienen los números atómicos, me siguen de nueva cuenta, que es el 1, 2, 3, 4, en horizontal, ¿sí? Pero después en vertical, ustedes ven que también hay unos números arriba, al principio de esa columna. Por ahí ven que está el 1, 2 y siguen, ¿no? De izquierda a derecha, síganme, de izquierda a derecha y van a ver que está, voy a tomar el negro, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Y si nos vamos de nueva cuenta en la horizontal, se habrán dado cuenta que, ok, el número atómico de cada uno pues va en horizontal, pero luego la horizontal, si me voy a la izquierda de la tabla periódica, van a encontrar ustedes que también hay unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significan estos números? ¿Por qué está acomodada en sí la tabla periódica entonces de esta forma? Por lo siguiente, ahí les va. Esto depende entonces del comportamiento de cada átomo. Ya comprendimos que el interior del átomo, su cantidad de neutrones, su cantidad de protones, su cantidad de electrones, me van a determinar cuántos orbitales tengo hacia el interior, o sea, cantidad de energía, que la cantidad de energía me la dan los electrones, que son los que están en movimiento, ¿ok? Entonces, todo eso me va a determinar el comportamiento de los átomos de cada elemento. Entonces, se llega a conclusiones de acomodar la tabla periódica y fíjense que además pues, tenemos colores. Esta que escogí para mostrarles aquí, precisamente por lo siguiente. Aquí ustedes ven que dice como que un subtítulo, ¿verdad? Grupos y series. ¿De qué está hablando entonces? Vamos a lo siguiente. Ven ustedes que está aquí en un recuadro una clasificación con respecto a los colores. Entonces, esto tiene que ver con las columnas. A las columnas de cómo está alineado los elementos dentro de la tabla periódica, se les conoce como grupos o familias. ¿Sí? Grupos o familias. Ahorita me van a entender por qué lo de las familias. Ahorita que entremos a configuración electrónica, comprenden un poquito más eso de llamarle familias. Grupos o familias. Cada columna. Entonces, si nos vamos a ver voy a quitar este rayadero. Si nos vamos a ver columna por columna, notarán ustedes, ¿sí? Que tenemos una clasificación y además pueden ir viendo colores. Por ejemplo, en la columna número 1, verticales, estoy hablando en vertical, grupos o familias, ¿ok? En vertical. Entonces, en vertical, si me voy a la columna número 1, encuentran ustedes que hay una clasificación de acuerdo a colores. Me ponen aquí blanco y amarillo. Resulta que me habla de no metales y metales alcalinos. Aquí el grupo 1 tiene una excepción a la famosa regla esta de los grupos o familias. El hidrógeno. Es una excepción porque el hidrógeno, al tener un solo electrón, tiene un comportamiento distinto a todos estos de aquí. Entonces, se comporta realmente, tiene un comportamiento no metálico. Por lo tanto, aunque lo ponemos y lo clasificamos en la tabla periódica en el grupo 1 o familia 1, ¿sí? Se comporta ligeramente distinto. Recuerden otra vez, ahorita en configuración electrónica les voy a explicar el por qué. Pero entonces, todos forman parte de la familia o grupo 1. Si nos vamos de izquierda a derecha, son 18. Hay otra clasificación, la clasificación inglesa de los grupos o familias, que también nos sirve mucho. Que esa clasificación nos dice, clasifica con número romano y a este grupo 1 lo llama 1A. Al grupo 2 lo llama 2A. Se brinca al grupo 13 y este lo llama 3A. El 14 es el 4A. El 15 es el 5A. El 16 es el grupo 6A.
el 17 es el grupo 7A y el 18 es el grupo 8A. Espero que me vayan siguiendo y ojalá la recomendación que les hago en este momento es que estén ustedes con su tabla periódica, que esa que compraron en la papelería, que la tenían ahí guardada porque la usaron en la prepa o en la secundaria, o que ya fueron a comprar una tabla periódica, o la que traen en su teléfono, que también igual, ¿no? Les va a funcionar. Entonces, que también la tengan a la par de estar observando esta, porque esta que yo estoy poniendo es únicamente sobre los grupos y periodos, series. Entonces, no contiene toda la información que viene en su aplicación o en el papelito, ¿sí? Entonces, bueno, la clasificación inglesa pone estos grupos como grupos A y luego esto que está aquí en el medio como grupos B. Obviamente empezamos igual como 1B, 2B, ¿verdad? 3B, y así sucesivamente. Sin embargo, hay una clasificación aquí con estos que son juntos, como un solo grupo de los B, ¿sí? Y entonces los clasifica con números romanos con respecto a la configuración electrónica. Es todavía un poquito más profundo el observar esta configuración con los números romanos. Hay una tarea que los va a ayudar a comprender un poquito más todavía eso. Yo se los voy a explicar en general aquí, pero cuando hacen el ejercicio comprenden un poco más. Ahorita igual también les muestro en las siguientes diapositivas un poquito más de esto, porque aquí ya estoy rayando mucho. Entonces elimino eso y empiezo viendo los grupos. A ver, en general, llamamos a no metales, pero dentro de lo que consideramos como no metales, encontraremos al hidrógeno y también se encuentran dentro de los no metales. Hay una clasificación aquí, ¿sí? Hay como una escalerita y que toma a todos estos como no metales. Dentro de las tablas periódicas, las más comunes que tienen ustedes por ahí en su teléfono o en el papel, como les decía, ustedes van a ver que existe una selección como de colores que van a ver esta escalerita, ¿no? De la tabla periódica, que aquí viene como una doble escalerita donde toma una coloración ligeramente más clarita o más oscurita con estos, que se les llama como elementos de transición, porque tienen un comportamiento que pudiera parecerse tanto a los metales como a los no metales. Eso lo vamos a comprender todavía más cuando veamos nomenclatura, cómo llamar a los elementos cuando se forman compuestos. Pues les voy dando ahí el adelanto. Entonces, la clasificación de no metales, así la van a encontrar también dentro de la tabla periódica, pero si hablo de grupos o familias, insisto, en el grupo 1 vamos a hablar en general, vamos a ponerlos todos incluyendo al hidrógeno, tomando en cuenta que no es metal, pero lo vamos a llamar, y el grupo 1 son los metales alcalinos. Así se le llama, también se le conoce así. La alcalinidad tiene que ver con la positividad o la cantidad de energía o también la configuración electrónica que ellos tienen como grupo. Después viene el grupo 2. Y si ustedes ven, se les conoce como metales alcalinotérreos. Alcalinotérreos, ¿sí? Básicamente tiene que ver el nombre del grupo familia, cómo se encuentran en la naturaleza, mezclados y pues prácticamente alcalinos, otra vez, así como el grupo 1, el grupo 2 son alcalinos por cómo termina la configuración electrónica de ellos.
que termina realmente con carga positiva. ¿Sí? De ahí tenemos todos estos, todo esto que está aquí, bueno, déjenme borro porque empieza a ser encimadero de tinta, ¿no? Tenemos todos estos que están aquí, incluyendo aquí a los de la escalerita, que son los famosos metales. Es la clasificación de los metales, dentro de ellos está, por supuesto, la clasificación de los metales de transición que andan por acá, pero todos esos son los metales. Ahora bien, por grupos o familias, ¿sí? Se les conoce de la siguiente manera. Esta figura que yo les puse aquí no tiene toda esa clasificación. Estos de aquí en medio, del grupo 3 al grupo 12, está bien fácil el nombre de ellos, porque aquí ustedes tienen que reconocer alcalinos, alcalinotérreos. Acá no, aquí es el grupo o familia del cesio, familia del titanio, familia del vanadio, ¿se fijan? Toma el nombre del primer elemento que está ahí arriba. Familia del cromo, familia del manganeso, del hierro o fierro, del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc. ¿Sí? Aunque todos en general sean conocidos como metales, también la clasificación de grupos o familias en vertical hacia abajo, estos de aquí toman el nombre del primer elemento que ven ustedes aquí arriba. Y luego viene, de la misma forma, continuando así, viene el grupo o familia del boro, ¿sí? Los del carbono, los del nitrógeno, y luego ya cambia, ¿sí? A estos del oxígeno se les conoce como el grupo de calcógenos. Así es el nombre. Aquí lo ven, ¿no? Calcógenos. Luego, a estos del grupo 17 o 7A se les conoce como halógenos o halogenuros. Todo eso nos ayuda al momento de la nomenclatura a entender por qué hay una familia de nombres similares con los compuestos que pueden formar. Pero ahorita vámonos por partes. Entonces, recordando un poquito, estos del 1, voy a cambiar de colores, rojo. Estos del 1 son los metales alcalinos, excluyendo al hidrógeno. Pero el hidrógeno pertenece al grupo 1. Los del grupo 2, metales alcalino-térreos. Del 3 al 12 son metales y cada uno de esos grupos toma el nombre del primero que está más arriba, como el cesio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. ¿Sí? Continuando con el grupo 13, 14 y 15, toman el nombre del grupo del boro, del carbono, del nitrógeno, o también nitrogenados, también se les llama. El grupo donde está el oxígeno, donde inicia el oxígeno, que es el grupo 16 o familia 16, o bien grupo 6A, es el de los calcógenos. Hay que aprenderse eso. El grupo 17 o 7A es la familia o grupo de los halógenos. Y llegando a estos del final, que es el grupo 18, estos se llaman gases nobles, ¿sí? O gases inertes. Gases nobles o gases inertes. Esa es la familia del grupo 18 o grupo 8A. Y tenemos un cachito, una pestañita allá abajo, ¿la ven? Que esa pestañita tiene a dos grupos o familias que no salen directamente aquí de la vertical, ¿sí? Y son grupos más grandes, si se fijan. O sea, en realidad la tendría que voltear, pero resulta que pertenecen al grupo 3. Sin embargo, hay dos clasificaciones extras, o sea, hagan de cuenta que la estiran, la voltean así.
Pero no la pueden voltear tanto así porque vean los números atómicos, observen los números atómicos y se dan cuenta que conforme está acomodada la tabla periódica, por la cantidad de protones, pues tiene que ir en horizontal, porque se van acomodando en horizontal. Fíjense cómo empiezan con el 57, 58, 59, entonces eso nos dice, van en horizontal. Entonces, ¿por qué no quedaron allá adentro en la tabla periódica esos, esos elementos? ¿Por qué los terminaron poniendo así como que abajo? Bueno, ahí les platico. Esto fue por consideración práctica, porque es mucho más fácil poner en una hoja, esa es la verdad, ¿eh? Sacar una pestañita, ¿verdad? Y poner una isla de estos dos grupos, de los lantánidos y actínidos, poner una pestañita extra, a estirar la tabla periódica que se va a abrir ahí, va a dejar un hueco entre del grupo 4 en adelante para poner todos esos y luego va a juntarlos y nos va a hacer un relajo, mientras que si la vemos así como la estamos viendo ahorita, nos deja los grupos así para en vertical muy bien. Podemos ver, observar las familias muy bien. Entonces, si hablamos de familias, de grupos, ahí es donde podemos voltear estos, los lantánidos y actínidos, imaginarnos pues que dentro de esta columna, ver cómo están aquí las dos, una y dos, ¿sí? Porque si se fijan, al acomodarlos así como lantínidos, corremos un solo color, que ahí anda como que entre medio anaranjadito, la serie de los lantánidos. Porque el comportamiento es parecido con respecto a la configuración electrónica y por supuesto, como la configuración electrónica es parecida en el último nivel de energía, que básicamente es el que nos va a dictar que un elemento, que un átomo de un elemento se pueda unir a otro átomo de otro elemento, que es donde ya viene la teoría de los enlaces entre átomo y entre molécula y molécula. Entonces, esta clasificación de grupos o familias me permite entender eso, el comportamiento en el último nivel de energía. Otra vez, te lo repito, que es lo que me va a determinar cómo esos electrones pueden participar en que se una un átomo con otro átomo y se formen los enlaces. Y se forme lo que tenemos en la naturaleza, que en realidad tenemos, sí hay elementos puros y tenemos presencia también de los elementos formando compuestos. Sin embargo, como elementos puros, no encontramos al átomo solo. O sea, que digan ustedes, pues es que, por ejemplo, el oxígeno que respiramos es oxígeno. Quiere decir que es un elemento. El oxígeno que lo representamos con una O mayúscula, que es su símbolo, ¿sí? Pero entonces en la naturaleza es verdad que lo encuentro así como una O, bueno, como un solo átomo, ¿no? Como lo puedo encontrar en la naturaleza, prácticamente tengo dos formas, una que es O2 y una que es O3. Si lo encuentro de manera libre, o sea, cuando no está formando un compuesto con otro elemento, sino consigo mismo. A eso me refiero. ¿Qué significa esto que les estoy poniendo en este momento? Ya no estoy hablando de un numerito que anda por otro lado, sino un subíndice. Esto ya me habla de cantidad de átomos. Los subíndices en las moléculas representan, ¿sí?, cantidad de átomos. Entonces, en la naturaleza, insisto, sí hay elementos que se encuentran libres formando uno con otro, pero pues formando moléculas. Entonces, yo puedo tener una molécula de oxígeno. Cuando yo digo oxígeno, estoy hablando de esto en la naturaleza, de O2, que tengo dos átomos de oxígeno.
Esto es lo que así lo conocemos en la naturaleza como oxígeno o bien oxígeno molecular. Molecular. Estoy comiendo la U. Y el O3, que también se encuentra en la atmósfera, en la naturaleza, nada más que en la tendencia es a subir un poco más. Se encuentra en la parte más exterior de nuestra atmósfera y es lo que conocemos como ozono. Todavía no entro a cuestiones de enlaces, entonces no voy a explicarles la situación de enlaces por el momento, porque no quiero que se me confundan. Pero estoy explicándoles que en la naturaleza yo puedo encontrarlos, sí, como elementos libres, pero formarán moléculas, ¿sí? Los átomos. Pero resulta que tengo acá unos que no borré, no le borré esto de aquí, los del grupo 18. Estos de acá al extremo a la derecha, que dijimos que les decimos gases inertes o gases nobles. Ellos son una excepción a la regla. Oh, siempre hay excepciones a la regla. Pues sí, o sea, les acabo de decir que voy a encontrar a los átomos formando moléculas. Pero los gases inertes, ellos sí se encuentran como un átomo de helio, un átomo de neón, un átomo de argón, un átomo de criptón, de xenón, de radón, ¿sí? Así los van a encontrar en la naturaleza de átomos. Estos de acá no forman moléculas. Por eso es que uno de los nombres es este, que se los escribí yo ahí. Sí se conocen como gases nobles, pero también su mayor clasificación para entender cómo se comportan los elementos es entender que son inertes. ¿Qué significa que son inertes en la clasificación de la tabla periódica? Que no se mezclan con nadie. Dan de cuenta que son bien orgullosos y pensábamos que son unas personitas. Ellos ya están completos entre sí. Tu configuración electrónica, o sea, como está, si nos imaginamos el modelo atómico, realmente como están los orbitales, sus niveles de energía formados por los orbitales, están completos. Entonces, ellos no necesitan de nadie. Los del grupo 17 para abajo, 17, 16, 15, todos ellos hasta el 1, necesitan de alguien más, que puede ser un elemento o varios del mismo, perdón, un átomo o varios del mismo elemento, o con otros tipos de elementos formando compuestos, o sea, formando moléculas, pues. Entonces, es muy importante esa clasificación del grupo 18. Aunque no se mezclen con nadie, como ellos ya están completos hacia el interior, quedaron clasificados así para darnos a entender otro aprendizaje más. Ahora, ya comprendimos que hay en vertical grupos. Tenemos 18, que tenemos dos formas de ponerlos. Una que es con el número común, que vamos a tener del 1 al 18. O tenemos la clasificación en números romanos con letras A y B, ¿ok? Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A, ¿sí? Y tengo del 3 al 12, que son los grupos B, con números romanos, ¿sí? Eso, apréndanselo bien. Pero la tabla periódica tiene, como se los dije ahorita al principio, tiene un poquito más. Resulta, voy a limpiar aquí, resulta que veíamos que en horizontal, si contamos, hay 7. Estos en la horizontal se llaman periodos o periodos. Los periodos. Tengo 7 periodos. A diferencia de grupos. En grupos o familias, quedamos que son ¿cuántos? Digo, ahí pueden hacer trampa porque están viendo la imagen. ¿Cuántos dijimos? 18. Eso es todo, 18. ¿Sí? Si están poniendo atención. Además que ahí está la figura, ¿verdad? 18 grupos.
Ando apuntando el nombre. Ok. Entonces, periodos son 7 en horizontal. Y esto nos dicen también comportamiento. Ya quedamos que sí hay un comportamiento similar en los grupos hacia abajo, que tiene que ver con configuración electrónica. Pero en horizontal hay un comportamiento similar, sí. También tiene que ver con la configuración, pero directamente es el último nivel de energía. Y aquí sí les voy a hablar un poquito más de configuración electrónica, aunque me voy a regresar un poquito en las siguientes diapositivas. Pero resulta que vamos a imaginarnos un átomo con el modelo atómico de Dalton, para explicarlo fácil, pero mezclado con el de Thomson y Rutherford. O sea, porque voy a hacer un modelo en 2 dimensiones, lo voy a dibujar aquí, y pero pues voy a poner orbitales, así como hubiera dicho Rutherford, y luego los electrones fijos, como dijo Thomson. Por eso les digo, voy a hacer una mezcla aquí. Se dan de cuenta que tengo el núcleo aquí de un átomo. Ese sería el núcleo, formado, ya saben, por protones y neutrones. Y luego tengo hacia el exterior un orbital que tiene un nivel de energía. Como es un solo orbital, los únicos dos elementos de la tabla periódica que tienen un solo orbital, ¿quién creen que es? ¿Quiénes creen que son? Se pueden echar una adivinanza, no le hacen. Los únicos 2 elementos que realmente tienen así un solo orbital, pues son estos de aquí, miren. Hidrógeno y helio. ¿Qué tienen en común el hidrógeno y el helio entonces? En la tabla periódica, en cómo están acomodados. En cómo están acomodados los elementos en la tabla periódica, ambos, el hidrógeno y el helio, son ¿de quién? Del periodo 1. Aquí estoy con mi rayadero. ¿Sí? Periodo 1. ¿Qué significa entonces esto? Me regreso aquí a donde estaba dibujando el átomo, acá a la izquierda, en la esquina superior izquierda. Entonces, me salió muy choquito, ¿verdad? Pero ahí está su orbital. Entonces yo dibujé aquí un núcleo en el átomo y luego puse un orbital y voy a dibujar esto, un electrón. Si yo estoy hablando de un electrón, voy a borrar un poquito aquí donde hice todo el rayadero ese con el hidrógeno. Si yo estoy hablando únicamente de un electrón, fíjense, estoy hablando de cuántos protones debería de tener para que tenga el comportamiento ese, que ahí ande un electrón en el último nivel de energía, en este caso para el hidrógeno en su único orbital. 1. 1, ¿verdad? 1. O sea, eso me dice que tengo un protón. Por lo tanto, pues es el único en la tabla periódica, por eso quedó clasificado como 1. Eso hace referencia a cantidad de protones, pero el comportamiento me lo dan los electrones. Tengo 1. Pero de acuerdo a el periodo, otra vez vamos a ver quién más está en la clasificación del periodo 1. El helio, ¿verdad? El helio tiene esta formación. Voy a poner por aquí un lado. Tiene su núcleo, tiene acá su orbital, pero se fijan que tiene un número 2 en su número atómico, significa que tiene 2 protones, lo cual a mí me está diciendo que si está completo, porque ya dijimos que son gases inertes, todos los del grupo 18 son inertes, a mí me está diciendo que está completo, entonces tiene 2 electrones, porque tiene 2 protones, está completito. Los únicos completos son, otra vez les digo, el grupo 18, esos que están al final, a la derecha. Entonces tiene 2 electrones. Se fijan, dibujé 2, los puse en verde a los electrones. Hidrógeno y helio. Entonces, si me estás diciendo que el helio ya está completo, esto me puede decir cómo se va a comportar el hidrógeno. Resulta que el hidrógeno
para estar completo, por ser parte del mismo periodo, le falta un electrón. O sea, necesita otro átomo de hidrógeno. Para él estar completo, tiene que hacer o formar una molécula H2, que sería el hidrógeno molecular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues es cuando viene dentro de todo esto que tiene que venir otro átomo de hidrógeno, viene con su electrón, que por acá anda, terminan uniéndose. Esto es lo que ya se le conoce como enlaces. Voy a borrarlo de aquí. Voy a volver a dibujar cómo terminan enlazados. Como estos solamente tienen un orbital S cada uno, y terminan compartiendo, como se enciman un poquito entre sí, terminan compartiendo de alguna forma cada electrón y se pueden completar. Ya que se emparejaron, se completan el uno al otro. Ya son una pareja perfecta. ¿Por qué se vuelve una pareja perfecta? Porque dentro del periodo, lo que está tratando de imitar todos los elementos de cada periodo es el elemento del último grupo, del grupo 18, en su último nivel de energía. Por eso es que también es importante conocer esto de los periodos. Por ejemplo, si nosotros habláramos del cesio, el cesio realmente al realizar su configuración electrónica, ahorita la vamos a ver, configuración electrónica, ya casi vamos para allá, vamos a ver que tiene que imitar, aquí no se ve porque es verde, tiene que imitar a cómo está el radón, que el radón tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Y resulta que aquí el cesio, por su configuración electrónica, al final tiene un electrón en su último nivel de energía, 1. Entonces no está completo. ¿Le faltan cuántos para el 8? Si tiene 1, ¿cuántos 7. le faltan? Sí, exactamente, Manuel, le 7. faltan 7. Y esto es lo que se le conoce, aquí estoy haciendo la diferenciación, con el helio, que es como una regla del dueto. Eso es para el helio únicamente, que es el que completa 2 electrones, o sea, lo que necesita hacer en el periodo el hidrógeno necesita completar 2 electrones en su último nivel de energía. El resto, si ya me voy al periodo 2, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, van a imitar al neón, que dentro de su último nivel de energía tiene ya todos estos en su último nivel de energía ya no clasifican para la regla del dueto. Es lo más común que se encuentra como la regla del octeto, porque son 8 electrones. Aquí en química utilizamos una E con el signo menos, que no tiene nada que ver con el número matemático, para abreviar electrones. ¿Sí? Es una abreviación de electrones, el que digamos 8, es el que digamos E con un signo negativo. ¿Sí? Entonces, la regla del octeto son 8 electrones en su último nivel de energía, que puede estar formado por varios, puede estar formado por 2 orbitales. Ya vamos a ir para allá, a los orbitales, para terminar de comprender eso. Entonces, quiere decir, me voy otra vez al ejemplo del cesio, el número 55, grupo 1, periodo 6. A ver, espérame, acabo de aprender algo más, van a decir ustedes. Bueno, ustedes no, pero espero que estén con esa mente, ¿verdad? Acabo de aprender algo más. Resulta que si me voy por grupo y periodo, puedo encontrarlo así como un mapa. Ya caíste en cuenta, es como un mapa. Si dices tú, a ver, espérame, el cesio está en el grupo 1 y en el periodo 6. Rápido, me voy, familia 1, cruzo periodo 6 y ahí lo encontraron al cesio. ¿Vieron?
sí, es como una coordenada. Si habláramos de encontrar en el mapa, por ejemplo, si les digo, a ver, vamos a encontrar al zinc, que su símbolo es Z mayúscula, N minúscula. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Si no le saben, si no se acuerdan dónde está la tabla periódica porque nunca la estudiaron. Ándale, grupo 12 y periodo. 4. Ok, para todos los que no lo ubicaron rápido, entonces vamos a seguir esa instrucción. Grupo 12, nos vamos a verticales, grupo 12, y luego periodo 4, hacemos el cruce, ahí está el zinc. Ah, entonces yo puedo encontrarlo como coordenadas. También esto me ayuda, ¿ok? Entonces, si me voy con el zinc resulta que también es incompleto, su último nivel de energía no tiene 8 electrones. Va a imitar al criptón, que es el del mismo periodo. Aunque me van a decir, ay, pero pues si todos tienen 8 al final. Sí, pues, pero los del mismo periodo. Porque de acuerdo a cómo están en grupos, es como termina la clasificación del tipo de orbital en nivel de energía, pero de acuerdo a cómo están en periodos, es como termina la cantidad, digamos, también de electrones que yo pueda tener ahí en esa clasificación. Entonces, es muy importante ambas coordenadas, que voy a llamar ahora, ¿no? Grupos y periodos. Recapitulando, aquí lo tengo escrito todavía. La tabla periódica está formada por 118 elementos, los cuales los tenemos clasificados en grupos o familias, y eso los encontramos distribuidos en la tabla periódica de manera vertical, empezando de izquierda a derecha. Y tenemos del 1 al 18, es una forma de clasificar de acuerdo a la IUPAC, que es la parte del Organismo Internacional de Química, ¿sí? Pero de acuerdo también a una clasificación inglesa que se ha usado por toda la vida, bueno, nuestras vidas, que también nos ayuda a explicar más cosas, tenemos otra clasificación con números romanos, donde tenemos números romanos del 1 al 8 con cuestión de letra A, y tenemos también números romanos con la letra B, que nos va a llevar a diferencias en la configuración electrónica el que usemos esos números romanos. El poder identificar que yo tengo, por ejemplo, el grupo 1, que tiene número romano 1A, resulta que eso me va a ayudar a mí a decir que todos los del grupo 1 van a tener al final en su último nivel de energía una configuración electrónica S1. Así que aunque el hidrógeno sea no metal y el resto, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, sean metales, pues también junto con el hidrógeno comparten esa parte que ya les enseñé ahorita, donde tienen un electrón al final, al final, al final. Entonces, la búsqueda de ellos para mezclarse con otros átomos de, ya sea del mismo elemento u otros elementos, pues va a ser el completar esos 8 electrones en su último nivel, para volverse como parecidones a los gases inertes, o sea, ya completos, que ya no les falte nada, que ya no estén sufriendo por la vida buscando neutralizarse. Esa es la realidad. En la naturaleza, precisamente por esto, ¿no? La materia que rige todo el comportamiento de la naturaleza, pues tiene que ver con esto, con el comportamiento de los átomos. Como los átomos están en búsqueda de la neutralidad, de sentirse ellos bien, pues entonces la naturaleza por eso siempre está en búsqueda de esa estabilidad, ¿sí? De estar completo. Pues es que si estudiáramos la parte de la biología, pues es donde empiezan las células a buscar siempre estar en un estado completo. Las células están formadas por una serie de compuestos y elementos químicos haciendo reacciones una y otra vez, y pues esto va generando que exista la naturaleza también. Bueno, de regreso. Otra vez, me quedé ahí explicándoles que tenía
los grupos y tengo los periodos son 7, y que ya entendimos que esa isla que se encuentra también en la tabla periódica forma parte del periodo 6 y 7, pero a su vez forman parte del grupo 3, ¿sí? Y que quedó dibujado en la tabla periódica como una isla por practicidad, porque los podemos ver más fácil. Si los intentamos meter ahí, hacemos un recorrido, abrimos y necesitamos mucho espacio para observar. Mientras que poniéndolo como isla es rápido en la misma hoja, ¿ok? Entonces, si ya entendimos esto, vámonos a ver la configuración electrónica, porque les estaba hablando de configuración electrónica y qué tenía que ver eso con las familias y con los periodos. Obviamente, como les digo, tienen una recomendación dentro de la tarea que están haciendo ustedes para realizar un estudio un poquito más sobre la historia de la tabla periódica. Yo aquí les dije súper resumido en una hora de clase hablándoles de la historia de la tabla periódica, pero pues no les puedo decir todo, toda la clasificación real. Entonces, por eso es que vamos a invertirle un poquito más de tiempo allá en sus casitas, aprovechando igual que tienen más horas de clases, ¿verdad? Donde pueden ustedes realizar y observar eso. Entonces, prácticamente, y les prometo que sí, si ustedes usan las 2 horas que son del día viernes de la clase para realizar esas, hay 2 tareas, una sobre el ver, tienen que observar lo que dice la tabla periódica y otra sobre un ejercicio de configuración electrónica. Lo pueden hacer y terminar, completan en esas 2 horas los ejercicios. Ahora que si le quieren flojear y después de terminar que lo van a hacer hasta la semana que entra y van a dejar de aprender por esperarse hasta el jueves próximo, es decisión de cada quien. Yo se los estoy aconsejando que usen su horario, el horario que tienen ya de clase, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a utilizar para entender la configuración electrónica esta clasificación que ven aquí. O sea, ustedes están viendo aquí, voy a ponerle encima con otro color. Están viendo una especie de, digamos, como en columnas yo tengo 1S, 2S, 4S, 5S, 6S, 7S. ¿Y eso qué es? Bueno, tengo que regresarme un poquito para volver a entender qué era esto. Entonces voy a regresarme unas diapositivas atrás. No era así. Estoy avanzando en lugar de regresar. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando vimos el modelo mecanocuántico, llegamos a esto. Llegamos a que el modelo atómico nos lleva a tener orbitales. Y los orbitales que realmente tenemos son 4. Tenemos orbital S, orbital P, orbital D y orbital F, donde se van a encontrar los electrones. Ya les dije que es una probabilidad, ¿sí? Y la forma de entenderlo, si observamos el orbital S, es como si fuera, acordándonos del modelo de Dalton, pues es como una esfera, el tipo de forma del orbital S. Y el tipo de forma de los orbitales P son como una serie de hélices, como si tuviera esto, pero pues hay que plantearlo en 3 dimensiones, por eso está dibujado aquí en la dimensión X, Y, Z, ¿sí? Me cuento una hélice, pero ya la abren, es como un moño, ¿sale? Y luego tenemos los orbitales D, que podemos encontrarlos algo así como una flor, como si tuviéramos pétalos, o bien como si uniéramos lo que son estos, los parecidos a los peces. ¿Se fijan? Y los podemos tener acomodados ya sea en las coordenadas 0 si planteamos un sistema geométrico, o alrededor, ¿no? Pudieran estar dando vueltas, precisamente. Pudiéramos encontrarlos así.
Y puedo llegar a encontrar entonces alrededor de esto que puedo tener los orbitales D, ya me salió medio feo aquí el dibujo, y puedo encontrar algo así como un anillo alrededor también, que es donde anda la clasificación donde entran los F. Y si nos vamos al modelo real, el modelo mecanocuántico actual es esto. El núcleo que está fijo aquí al interior y luego una serie de empalmamientos de los orbitales S, P, D y F. Ajá, eso es. Por eso es que es complejo el imaginártelo cómo está, porque no lo puedes ver. Y entonces dibujarlo, entonces observen el dibujo. O sea, puedo tener S, pero esto es pensar que nada más tuviera un orbital S. No, puedo tener acá, al otro lado, o volteado así. Puedo tener varios orbitales S dentro de un elemento. Puedo tener varios orbitales P. Este es uno, este es otro, por acá anda otro. ¿Sí? Entonces esto se hace, a mí me gusta imaginarlo como una flor con muchos pétalos para todos lados, para tratar de entender cómo están distribuidos los orbitales. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, ahora sí voy de regreso a avanzar, donde andan. Tomando en cuenta eso, es que de acuerdo al número atómico, o sea, cantidad de protones, yo puedo tomar la cantidad de electrones y hacer una distribución de cómo estarán según la tabla periódica. ¿Sí? Entonces me puedo ir y observar con este es un método muy sencillo, el método de diagonales. Te hace una clasificación, fíjense cómo se pone, así como le estaba dibujando ahorita, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. ¿Sí? Cambié de diapositiva. Hacia abajo. Y hacemos una clasificación igual, una columna de P's, una columna de D's y una columna de F. Pero fíjense que no se acomodan igualito. Cuando empiezo con las P's, no aparezco clasificándolas desde arriba y con 1. No, empiezan como un escalón hacia abajo. Fíjense dónde lo puse. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Y acomodamos a la derecha a partir del siguiente, como que bajamos otro escalón y bajamos al D. D, 3, 4, 5 y 6. Y en el 4 bajamos otro escalón y encontramos al F, 4F y 5F. Esto es suficiente. ¿De qué estoy hablando? Me van a entender cuando empiece a hacer el chorizo, le llamo yo porque luego le llamamos así, cuando escribimos algo muy largo. ¿Sí? Para formar esto, tenemos que hacer diagonales, que es lo que ven ustedes en rojo, que están así, y llevan una flechita. O sea, esto me va a decir el orden de cómo me vaya. Me dice, empieza por aquí arriba, baja, y luego sube. Ay, dejé de compartir por esto. Terminé pisando con la pluma el botón que decía stop share, o sea, deja de compartir. Entonces, pues se nos fue aquí, ¿no? Ok, entonces, después de que bajé aquí, subo, bajo de nueva cuenta, luego subo, eso es la idea de poner esa línea punteada. Bajo de nueva cuenta siguiendo la flecha, luego subo, bajo siguiendo la flecha, subo, bajo siguiendo la flecha. ¿Sí? ¿Y esto para qué lo voy a hacer? De acuerdo a la cantidad de protones que tengo, puedo saber cantidad de electrones del isótopo general, o sea, del isótopo que se encuentra mayormente en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, podemos saber cuántos electrones tengo en cada orbital, pero además, con el orbital que termine, o sea, con la letra que termine y cantidad de electrones según la letra,
yo voy a saber de qué familia es, cuáles son las características generales de ese elemento, de acuerdo a la familia, con quién se puede mezclar. Todo eso lo puedo saber con la configuración electrónica. Si se fijan aquí, yo elegí esta imagen, pero viene en inglés. Está bien fácil de entender, son cognados. Electrons, o sea, electrones. Algo más de los orbitales es que el orbital S puede tener un máximo de 2 electrones. Cada orbital S tiene un máximo de 2 electrones. Cada orbital P puede tener un máximo, o sea, por eso es menor o igual que 6 electrones. Cada orbital D puede tener un máximo de 10 electrones. Y cada orbital F puede tener un máximo de 14 electrones. Por eso les decía ahorita, me fui otra vez al modelo mecanocuántico donde lo podíamos ver. Es que son uno tras otro, tras otro, tras otro orbital. El hidrógeno es bien sencillo porque tiene un solo orbital, porque nomás tiene un electrón y es un orbital S. Pero cuando ya nos vamos a alguien en la tabla periódica que tiene más electrones, entonces ya no es un solo orbital, son varios. Entonces, vamos a ir viendo el choricito este al que me refería. Si nos vamos viendo hacia abajo, la clasificación, apúntenla en su cuaderno, apúntenla. Esto es así. 1S2, yo lo voy a poner como un superíndice o un exponente a esto que había clasificado aquí arriba como cantidad de electrones que puede tener cada orbital. Entonces voy a ir haciendo un chorizote para luego expresar eso como el ejemplo que tienen aquí de la plata, que es el que estoy mostrando, este de aquí abajo. Pero no quiero hablar de ese ejemplo hasta que vea el chorizo. El chorizo. Bueno, empiezo con 1S2 y sigo la ruta de las diagonales con respecto a las flechas. Dice, sube y baja, entonces subí para allá, bajé al 2S. 2S, si lo lleno el orbital tiene 2 electrones. Voy a llenar los orbitales y de aquí pueden hacer trampa, ese acordeón que están escribiendo ya en su cuaderno, escríbanlo, de verdad se los aconsejo. Ya de ahí pueden hacer la configuración electrónica de todos los elementos. Entonces nos vamos con, dice aquí, sube y luego baja. Entonces tengo que poner al 2P y con su superíndice o exponente que es un 6, que me habla de cantidad de electrones que puede tener el orbital. Entonces me dice aquí, sigue bajando, bajo al 3S, 2. Les digo, estoy usando exponentes para indicar cantidad de electrones en cada orbital. Este sería el orbital 3S, el anterior es el orbital 2P, el anterior es orbital 2S, el anterior es orbital 1S. Tubo. Y esto me manda a bajar al 3P6. ¿Sí? Sigo bajando y me manda ¿a quién? Al 4S2. ¿De acuerdo? Ya no hay más que aquí en la flechita, subo. Y ahora me voy a encontrar con un D. 3D y quedamos que el D acepta 10 electrones. Sigo bajando. Bajo al 4P. Esto que estoy poniendo en rojo, váyanlo escribiendo. El 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6. Sigo bajando. 5S2. Se acabó ahí en la flechita, tengo que subir. Aquí doy vuelta. Voy con el 4D10. Recuerden que acepta 10. Bajo. 5P6. Sigo bajando. 6S2. Se acabó en la flechita, ya no hay nadie más a la izquierda. Subo. Y ahora sí, ya me voy a encontrar con un F. ¿Se fijaron? Entonces sigue el 4F14. Lo voy a poner completo.
Bajo es el 5D10. Sigo bajando. Sigue el 6P, 6. Bajo al 7S, 2. Subo. Subo. ¿Quién sigue? 5F, 14. De aquí sigue el 6D, 10. Sigo bajando al 7P, 6. Y ya, no ocupé un 8F. ¿Sí? Aquí les explico por qué. Ese fue mi chorizote, ¿ok? Este que ven aquí, ese chorizo. ¿Y en qué me va a ayudar eso? Pues a ver la configuración electrónica de cada uno de los elementos. ¿Cómo va a ser esto? Voy a contar, fíjense, y por eso es suficiente. Yo podía haber tenido más larga esta tabla y podía haber tenido un 8S aquí, 9, 10 para abajo, podía haber tenido un 8P aquí y pude haber tenido un 7D, 8D, pude haber tenido un 6F, 7F, 8F y etcétera. Podían haber tenido una tabla larga, grandísima, pero no se ocupa. Por lo siguiente, vamos a contar electrones a partir de aquí. Y voy a tomar un color diferente, voy a tomar el verde. Fíjense, ya sin poner en cuenta la atención al 1S, 2S, 2P, 2S, voy a irme con los puros exponentes. Contemos juntos. Espero que ya hayan terminado de escribirlo en su cuaderno. Vamos a contar juntos el numerito y vamos a ir sumando. Recuérdense que hay 118, ¿sí?, elementos en la tabla periódica y el 118 igual es el número atómico. 118, 117, el 50, el 89, el 3, el 10 es número atómico, o sea, cantidad de protones que lo traduzco a cantidad de electrones por la carga, ¿verdad? Entonces, con esto va a ser suficiente. Vean la cuenta. Voy a tener 2 más 2. ¿Cuánto llevo? 4. Más 6, 10. Aquí llevo 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Llevo 20, ¿verdad? 20 electrones contados. Más 10, 30. Más 6, 36. Más 2, 38. ¿Vamos bien? Si yo me equivoco en la cuenta, por eso síganme. Si yo me equivoco, déjenme saberlo, ¿eh? Llevo 38, por eso voy poniendo los numeritos arriba para no equivocar. 38 más 10, 48. Más 6, 54. Más 2, 56. Aquí llevo 56, ¿verdad? Más 14. 70. Esto. Más 10, 80. Más 80. 6, 86. Más 2, 88, ¿verdad? Más 14. 102, ¿verdad? Ya subimos al 102. Más 10, 112. 112. Más 6, 118. 118. Ya no necesito poner nadie más, por eso en esta clave para hacer configuración electrónica, pues ya no tome en cuenta 8S, 7P, 8P, 7D, 8D, porque me alcanza con estas, ¿sí? Aquí ya junto los 118, ¿se fijan? Entonces voy a hacer, voy a agarrar un borradorcito para quitar estas de aquí, que no las ocupaba, ¿verdad? Esas que dibujé yo. Estas de aquí. Y ya vieron que completo los 118. Entonces, para configuración electrónica con los orbitales, S, P, D y F, pues es suficiente con esto. ¿Ok? Ahora, vean el ejemplo que tengo ahí abajo. La plata, ¿quién me dice de ustedes cuál es el número atómico de la plata? Que es el ejemplo que está aquí abajo. 47.
47, lo voy a poner aquí a su izquierda, ¿no? 47. Entonces, si se fijan en el chorizo que hice, ¿dónde tenía hasta 47? Entonces anda por acá en medio, voy a agarrar el amarillo sin borrar. Aquí llevaba 38 y 10 eran 48, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Entonces, pues quiere decir que mi cantidad de 47 va a llegar hasta allá. Hasta allá. pero se pasa con 1 y por eso se le resta 1 a la S. Ajá, por eso se le resta 1. Exactamente. Por Pero eso pues no es se que pasa. el Se pasa, final, no cumple. por eso es que el final que ves aquí te lo deja con que le restaste 1 a la S, ¿verdad? Y van a decir usted, pero ¿por qué no se lo quitó a la D? ¿Por qué se lo quitó a la S? Bueno, esto es un poquito más complejo de hablar y decir, por el tipo de orbital. La interacción de los orbitales, o sea, los que se manejan como, lo voy a decir en estas palabras, como que más débiles, o sea, los más facilones para soltar o prestar el electrón, pues son el S y el P. Entonces, al final, lo que nos queda al final en la configuración, al ir juntando, digamos que se protege el D y el F, y al S y al P es al que le terminamos restando ahí, porque yo no puedo tenerlo completito, o sea, yo no puedo tener esto aquí con completito y decir que tengo 48 electrones, porque si es 48, ¿quién es? Ya no es la plata, ¿quién es? Díganme ustedes, ¿cuál es el elemento con el número atómico 48? Pues el que está enseguida de la plata, pero ¿quién es? Cadmio. ¿Quién? Cadmio. Cadmio, o sea, ¿verdad? 48. Entonces, si yo le dejara completito eso, no puedo. Ahora, también otra forma de saber dónde le resto, por qué no le restaste al P que estaba anterior, al 4P. Hay lo siguiente. Hay una configuración electrónica que podemos hacer debido a Schrödinger. Schrödinger apareció el nombre ese dentro de cuando ya estaban los conocimientos de Rutherford, Bohr y luego el modelo mecanocuántico de cómo pues ya venían los orbitales y niveles de energía. Entonces hay una clasificación que heredamos de él que podemos dibujar aquí, el núcleo, y luego voy a dibujarlos aquí. Estos líneas que ustedes ven es como hablar de los niveles de energía donde caben orbitales ahí al interior. Entonces, dentro de ellos es hablar de que al principio, o sea, lo más cercano al núcleo es hablar de 2 electrones, luego el siguiente es 8, 18, 32 y luego va al revés, 18, 8, 2. Pero ya ahí completa con todo lo que tengo en configuración electrónica, de acuerdo al SPDF. Entonces, si nos vamos a esto, vamos a ver cómo están los niveles de energía formados con los orbitales. Entonces, de acuerdo a esto me dice 2, 8. Entonces voy contando con lo que ya tengo aquí. Me voy y veo, aquí tengo el 2. Y luego 8, ahí está agrupado. 18, tengo 2 y 6 son 8 y 2 son, 8 y 2 son 10. Y luego andamos con, ¿cuánto nos quedaron? Del D nos sobraron, ¿verdad? Nos sobraron unos aquí, entonces voy a hacer una mezcla aquí. Por aquí andan, partí el 10, ¿se fijaron? 2, 6 son 8 y 2, 10 y luego me quedan 2 electrones de aquí. Me van siguiendo en lo que estoy dibujando. Entonces, después de ahí, se supone que tengo 2 formas aquí. Podría completar 32 si el nivel de energía me lo permite, pero voy a contar los electrones que me quedan. Me quedaron 2 de aquí, más 6 son 8,
más 11, entonces me quedan 19, ¿se fijan? Entonces yo no puedo tener este nivel de energía de 32. Entonces lo que voy a tener es un nivel de energía, el que sigue, el otro de 18. Entonces, tomo esta clasificación, ahorita ando con el rosa aquí, entonces tomo esos 2 electrones que andan aquí y entonces me va a sobrar 1. Recuerden que me dan 19 electrones. Me sobra 1 del nivel de energía, por eso es que lo que brinca aquí hacia el exterior, como ya les decía ahorita, de manera muy general se los expliqué, los S y los P son los orbitales que quedan como más hacia el exterior en todo ese acomodo en el modelo mecanocuántico. Los que quedan como más hacia el exterior. Entonces, aunque yo tenga aquí al final en ese chorizo una D, el que queda expulsado hacia el exterior es este de aquí, el S. Que lo podía haber escrito como S2, pero recuerden que me anda sobrando un electrón. Entonces, por eso es que el S es lo que queda al exterior. Es como si yo al final acomodara el 4D aquí y el S acá al final. Pero no importa, pues, o sea, yo puedo seguir ese chorizo, el 1S2, 2S2, todo el chorizo lo ando marcando aquí con negro. Hasta aquí. Recordando que al final le voy a quitar, porque me paso, son 48 y no estoy hablando del cadmio, estoy hablando de la plata. Entonces, insisto, ¿de dónde sale eso de que se lo quitó al S y no al D? Pues de cómo se comportan los orbitales. Dentro de lo que van a leer y estudiar un poquito más, van a ver en esos videos, están muy padres, y son videos cortos, les digo. Es lo que yo les recomiendo y hay un millón de información en internet y en los libros que ustedes pueden profundizar un poquito más. Con lo que yo les digo sí es suficiente, pero así como que suficiente por encimita. Entonces, por eso es que yo les doy la recomendación de ver los videos y dar una continuación con esto, y luego hacen ejercicios de esto, ¿sí? Pues espero que ya escribieron el choricito si no lo han escrito, pues tienen la oportunidad de pausar el video una vez que se los publiquemos y poder regresarse a esto, ¿sí? Voy a continuar con, es más, voy a grabar y lo grabé como una foto para que también lo tengan aparte del video y se las voy a subir como foto, ¿no? Antes de borrarlo. Pues borro esto. Vimos un ejemplo aquí. Ahora, yo me voy a ir a ver los ejemplos de todo el grupo 1 para que vean cómo pongo la configuración electrónica del grupo 1 y con eso van a hacer ustedes el grupo 2 de los grupos o familias A con los números romanos. O bien lo que son grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17. Si quieren hacer el 18 ya como extra, ¿no? Como ejercicio de configuración electrónica, así como ven ahí la placa. Entonces, miren, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Algo que van a encontrar con ese ejercicio que van a hacer es que tanto los grupos 1 y 2 van a terminar en S, en orbital S. Los grupos de todos los que están aquí, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, o bien números romanos, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, van a terminar en P. Pero fíjense en horizontal lo que viene aquí, una clave para saber que lo estás haciendo bien. Al final van a terminar en el helio con 1S. Todos estos de aquí del grupo 3 al 7, bueno, hasta el 8, van a terminar en 2P. Todos estos terminan en 3P, en 4P, en 5P, en 6P. Lo van a ver en el ejercicio. Se van a dar cuenta hasta que hagan el ejercicio. ¿Sí? Y asimismo, si nos vamos por periodos, o sea, en horizontal,
Aquí terminan en 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo o familia 1 y familia 2? Que la configuración electrónica de la familia 1, todos terminan en S1. Y los del, perdón, en 1S1. Y los del grupo 2 terminan en 2S1. Bueno, en 2S y luego me voy al 3S, 1, 4S, 1, 5S, 1. A eso se refiere esto. O sea, todos terminan, ¿sí?, con este tipo de clasificación. Por eso es que se agrupan como grupos o familias. Y lo que van a encontrar es que la presencia del orbital D aparece aquí para los últimos niveles de energía de los grupos. Por eso es que aquí es donde se pone la clasificación inglesa con la letra B. Es donde encontramos esto al final, ¿no? Y para el bloque F, lo que domina dentro de los orbitales es el orbital F. ¿Sí? Otra situación de la misma tabla periódica que nos puede ayudar a esto, ¿sí?, como ya les decía, la clasificación de Schrödinger, que nos da el número total en la capa de electrones. Aquí lo puse decidí incluir esta tablita, que también se los dibujé yo, ¿no? Como el 2, 8, vean ahí, número total en la capa que es 2, 8, 18, 32. Y ahí está el número máximo entonces que puede tener, y por la clasificación S, SPD, SPDF. ¿Sí? Lo que se los dibujé de una forma diferente, también se los podemos poner en orbital. Número máximo de electrones y el total en la capa. Y a eso se refiere. Ahora, si lo dibujáramos como lo vimos en los dibujos del modelo en 3D, ahí lo pueden ver, el 1S como es, el 2P, o sea, esa elipse que les decía, pero que lo ponen en 3 dimensiones, el 3D cómo está dibujado, ¿sí? ¿Cómo estaríamos dibujando el 4F? ¿Cómo estaríamos dibujando entonces? Luego aparece acá abajo unos letras griegas, el alfabeto griego, aparece la letra sigma y la letra pi. ¿Qué es eso? Ya esto es hablar de enlaces atómicos. Fíjense, aquí dice letra sigma, S y S. O sea, es la unión en un orbital S con otro orbital S. Y parece como un supositorio, ¿no? Como se pega. También sigma es con orbital P y P. O sea, es empalmar un orbital P con otro orbital P. Y luego vemos que puede aparecer el pi, pero el empalmamiento es diferente, o el solapamiento. Es como de la misma forma, el tipo de orbital de la misma forma, y se solapan aquí. Hay 2 pedacitos donde se juntan. Esto es hablar ya de enlace. Esto se los voy a recordar más adelante. Ahorita no voy a profundizar, nada más les platico por qué en la imagen aparece eso. Aquí aparece otra vez la regla esta de cómo tomarlo para la configuración electrónica. Aquí aparece el chorizo, que ya se los dibujé. Me gusta hacérselos paso a paso para que vean cómo surgió, ¿sí? Y ahí pueden ver al final cómo llegamos a los 118, que es para todos los elementos, ¿sí? Avanzo. Aquí igual es la misma representación que pudieran observar ustedes en 3 dimensiones, cómo aparecería la mezcla de esto que veían acá. Si vemos una cuarta capa, por ejemplo, esto de aquí, hablar de una cuarta capa en el átomo es hablar de que tengo orbitales s, p, d y f, tengo todos los orbitales, y es hablar que tengo un orbital S, 3 orbital P, aparecen 5 ahí, el 5 del D y el 7 del F, o sea, hasta dónde llego, ¿no? Y número máximo de electrones que puede aceptar esa capa y que son al final 32.
Bueno, eso también es hablar de lo siguiente, me voy con la otra imagen, de que esta configuración electrónica la puedo expresar precisamente en algo que me han escuchado mencionar por varias veces ustedes, que estoy hablando de energía, del movimiento de los electrones. Y esto significa lo siguiente, si nosotros establecemos por esa cantidad de, ay, ya se me pasó mal aquí por esa cantidad de capas que puedo yo tener, si se fijan cómo se van expresando las capas, y luego se van expresando por pares. Cada flechita que viene dibujada aquí nos habla de los pares, de completar una cantidad de electrones. Y estos pares, que es una cantidad de electrones, es una cantidad de energía y la puedo expresar así, con las flechitas hacia arriba y hacia abajo, que esto es profundizar un poquito más es también estudiar el movimiento de los electrones, brincar de un nivel de energía o un bloque de energía a otro, las capacidades que tenga a profundidad el elemento, el electrón. Yo no voy a concentrar, mi clase no la concentro tanto aquí, en esto. Cuando yo les pido configuración electrónica, yo no les pido en su tarea que me hagan esto, porque sí tenemos que profundizar más y hay que avanzar en la clase. Y yo como ingeniero creo suficiente, como ingeniero y como ingeniero químico que soy, que igual sí lo tuve que estudiar esa parte, pero entiendo la profundidad que lleva el ingeniero industrial. Entonces, es suficiente comprender esto para entender los niveles de energía, para entender cómo se comporta el electrón, para entender que ese comportamiento me va a llevar a enlaces atómicos y eso me va a llevar a enlaces entre moléculas. Entonces, de verdad, les soy muy franca, no necesito que utilicemos nuestro tiempo acá. O sea, es entender, sí, que si tengo esta parte del 1s2 y 2s1, quiere decir que completo este bloquecito y me queda este bloquecito vacío, que deberían de ser pares en este caso. Y el siguiente bloque me habla de 3, entonces que se van llenando de esa forma. Primero, si me sobró un P, pues se queda el resto vacío. Recuerden que son pares por cada cajita que se ve aquí. Entonces, por ejemplo, si es 3P, debería ser hasta 6. Entonces, primero lleno de esta forma. Si es 4P, entonces completo un doble y me quedan 2 abiertos. ¿Sí? A eso se refiere y se refiere a la electronegatividad, qué tan reactivo sea. Insisto, es suficiente para nosotros para comprender el comportamiento de grupos y familias y llevarnos de aquí hacia compuestos y entender cómo son los enlaces. ¿Vale? Pero sí hay que comprender un poquito de esta teoría, hay un poquito de investigación que les toca hacer. ¿Sí? Entonces vean la configuración electrónica para el litio. El litio tiene un número atómico 3. Si seguimos la regla, el choricito que habíamos visto, lo completamos aquí, un S2, 2S1. Seguimos la regla para el berilio, que su número atómico es 4. Se completan estos dos, por eso es que veían expresados aquí de esta forma. Lo que van ustedes a hacer en la tarea es este tipo de expresión. Esto que ven aquí. ¿Sí? Igual van a haber dudas, pero en la propia tarea viene ejemplos del primer grupo para la configuración electrónica y ahorita se las voy a mostrar aquí. Dejamos de compartir esta pantalla y vamos a compartir, tengo un documento Word donde puse, ¿dónde está? Creo que es este, sí, es que tengo dos abiertos. Aquí, eso ya lo hicieron, tengo esta parte de aquí. Esto lo van a ver en plataforma, está escrito de esta forma. Yo hice mi base en un documento Word y después ya la subí a la plataforma. Dice lo siguiente: una vez que ya hemos estudiado un poco de la tabla periódica para comprender cómo funcionan los elementos, necesitamos estudiar la configuración electrónica un poquito más. Para ello vamos a utilizar nuestra tabla periódica y nos ayudaremos del video de Amigos de la Química. Ahí está el video. Igual,
les digo, se los recomiendo para que profundicen un poquito más, además de lo que yo ya les expliqué. Y les pide la tarea que completen en el cuaderno. Ajá, en el cuaderno, porque esto no se hace con Word. Que completen la configuración electrónica de todos los grupos A, porque está bien sencilla. Y aquí les completamos el grupo 1. Les puse de todos los grupos A, les tomé una fotografía, en realidad corté, pegué para formar todos los del grupo 1, así no está la tabla periódica, ¿no? Los del grupo A, perdón, porque eso es, aquí tienen el 1A, el 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Se fijaron que me comí toda la parte en medio, la quité, porque me interesa que hagan las clasificaciones. Entonces tenemos el ejemplo y aquí les empiezo yo a explicar con con todo el grupo 1, así aparece en plataforma la explicación. Van a ver ustedes que les dice, ejemplo, resolvemos la configuración electrónica para el grupo 1 y usted deberá escribir en su cuaderno incluyanla, aunque ya se las pusimos de ejemplo, para continuar con la de los demás grupos. Y aquí están. Para el hidrógeno, litio, sodio, potasio, etcétera. Ya les había dicho, grupo 1, por eso son la familia o grupo 1, porque todos terminan en ese 1. Aunque es 1S1, 2S2, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. A diferencia de los del grupo 2 van a terminar con S2. Aquí va a ser 2S2, 3S2. O sea, le van a ir agregando de acuerdo al choricito. ¿Sí? Acuérdense que es contar electrones. O sea, van a hacer esto contando. Se fijan que el sodio nos dice 11. Entonces tengo 2 más 2, 4, más 6, 10. Me falta 1, pues lo tomo en el siguiente clasificación, que es el 3S1. Y ahí me quedo. Quiere decir, si todos terminan con S1, que en su último nivel de energía traen un orbital S con un electrón. Todos los del grupo 1 entonces traen un electrón al final. Por la regla del dueto, al hidrógeno le falta 1 para ser igual al helio. Recuerden los periodos. Al litio le falta 7 para completar de acuerdo a la regla del octeto. Al sodio le faltan 7, al potasio le faltan 7, al rubidio le faltan 7, al cesio le faltan 7 y al francio le faltan 7. Y eso es lo que me va a permitir ver con quién se pueden mezclar. Y realmente son buenísimos para mezclarse con los no metales porque es donde andan 7. Son muy afines de mezclarse con el grupo 7A. ¡Ah! ¿Ya me diste una clave? Pues sí. Te di una clave con los que son más afines. Son afines con el grupo 6A también y con el grupo 4A, 5A y 3A. Son muy afines con ellos, pero con los que son más reactivos, súper más reactivos, o que reaccionan y forman más compuestos, es con los del grupo 7A, porque ellos tienen 7 electrones en su último nivel de energía. ¡Ay! Me estás diciendo algo más, que el número romano me dice cuántos electrones tienen en su último nivel de energía. Sí, a diferencia del número común, que sería el 17. El 17 me dice, pues la familia 17, si me voy de izquierda a derecha, pues ahí está ubicado. Pero el número romano 7 me dice, en su último nivel de energía tengo 7 electrones. El grupo 1 me dice, con el número romano 1A, que en el último nivel de energía traigo un electrón. Por eso es que para juntarse y compartir electrones, llega la unión entre ellos, que son muy afines, ya les decía, son muy buenos para emparejarse entre ellos, y pues completa cada uno los 8 electrones. Como a los del grupo 7 les falta 1, y estos del grupo 1 traen 1, y les faltan 7, o sea, son el opuesto, el viceversa, son re buenos para emparejarse. Lo vamos a ver más adelante, ya nomás les estoy dando un adelanto. Entonces esto fue, muchachos, configuración electrónica, tabla periódica. ¿Y qué les queda a ustedes? A ustedes les queda trabajar con ello en
en clase, en sus horas de clase, en sus horas de extras que tienen y seguir trabajando con ello. Entonces, hemos completado la clase presencial, digamos, de esta semana y les queda a ustedes trabajar con lo demás. Yo los espero que se comuniquen ustedes para trabajar igual en asesorías con dudas que tengan tanto de estos ejercicios nuevos que empezarán ya a partir del día de hoy y también, por supuesto, si continúan teniendo dudas sobre el reporte de práctica. Entonces, para esta semana no damos inicio a práctica 2, sino que dejamos estos ejercicios. Lo veremos ya la semana próxima con la práctica 2, que habla sobre cómo se debería de usar el equipo, material dentro de un laboratorio. ¿Sí? Yo me despido, para que ustedes tengan 10 minutos de descanso y nos vemos, vernos de frente en una semana más. Bye, Bye bye. bye. Nos vemos. Nos vemos y bueno, ahí les estaré tomando, chequé los que asistieron y pues vamos a contar la asistencia también. Cuídense mucho. Bye bye.